Este mundo que hemos visto y este tipo de gente que se metía debajo de los pasos era un mundo cerrado. Era muy difícil entrar en este mundo. No querían ellos que entraran gente que no fueran de su estrato social. Era muy difícil. De hecho, había gente que pues le llamaba la atención y tenían ilusión por meterse debajo de los pasos, pero como no eran de ese mundo, no podían entrar. Y si alguno entraba, pues se le hacía un poquito la vida imposible para que le entraran ganas de irse. Esos que entraban se les llamaban penitentes. Viene un penitente, viene un muchacho de penitente, viene. Y ese, pues a veces se le hacía la vida imposible para que no quisiera seguir saliendo, ¿no? Era un mundo difícil de entrar, difícil. Entonces, hubo un chico, un joven, en Sevilla, que estaba estudiando Derecho, en la Facultad de Derecho de Sevilla, que era muy aficionado a esto y estaba deseando de meterse debajo de los pasos y no podía. No podía porque no pertenecía a ese grupo social de gente que se metía debajo de los pasos. Entonces él, en sus ratos de la Facultad de Derecho, pues cuando tomaba café o cuando acababa una clase, pues siempre se reunía, como nos pasa a todos, nos reunimos y tomamos café o hablamos con los amigos de lo que nos gusta hablar, en este caso de Semana Santa. Y él pensó que por qué no un grupo de jóvenes universitarios pudieran sacar el Cristo de la Hermandad de la Universidad, de la cual él no era ni hermano, porque él pertenecía a otra hermandad. Cuando esto lo decimos hoy día, pues nos parece una idea brillante y no nos extraña. Hace 35 años esa idea era una idea de locos. De locos quiero decir de majara. ¿Cómo un joven universitario se va a meter en ese mundo de esa gente? Porque debajo de los pasos, y lo quiero decir clarito, por si hay alguno que está dormido, debajo de los pasos lo que había era peste. Olía mal, porque la gente no se lavaba. Y el hombre que iba por la mañana a trabajar en la obra o a trabajar en el muelle, a mediodía acababa en el muelle y se iba a sacar una cofradía. Y como en su casa no había ducha, a lo mejor metía los pies en una palangana. Y debajo de los pasos lo que había era peste humana. Pues ese joven que no pudo entrar en ese ámbito, pensó esto y era una locura. Pero este joven se lo planteó al hermano mayor de la hermandad. Hoy día, no sé si aquí habrá seguramente alguno que estudie en la universidad, hoy día un alumno le puede hablar a un catedrático de tú y no pasa nada. Hace 35 años ya hablarle a un catedrático era difícil. Sin embargo, este joven se atrevió y fue al hermano mayor de la hermandad, que era profesor adjunto de la Cátedra de Traumatología de Cirugía de la Facultad de Medicina de Sevilla, y le propuso crear una cuadrilla donde todos los costaleros fueran jóvenes universitarios. Lo lógico, lo normal que hubiese dicho el hermano mayor de esta hermandad es que no. Primero, porque eso era complicarse la vida. Segundo, porque no tenía ningún problema económico para pagar en la cuadrilla que él tenía. Tercero, porque tenía en ese momento una de las mejores cuadrillas que había en Sevilla. Y era tirarse al abismo. Pero este costalero tuvo suerte, porque el hermano mayor de esa hermandad fue y es valiente, y dijo que sí. Pero la cosa no quedaba ahí, porque ahora había que buscar a una persona que enseñara a esos costaleros a ir debajo del paso, que enseñara a hacerse la ropa y a hacer, que no sabía nadie nada de eso. Y por supuesto, hace 35 años no se ponía cualquiera delante de un paso. Había que convencer al capataz de esa hermandad, que procedía de la gente antigua, para que enseñara a esa gente. Pero el hermano mayor de esa hermandad tuvo suerte, porque el capataz de esa hermandad fue un hombre valiente y dijo que sí. Porque lo cómodo para ese capataz era haber dicho que no. ¿Yo cómo voy a enseñar a esta gente si yo tengo a los míos que saben
que no tengo ni siquiera que decirle cómo se tienen que hacer las ropas, ellos saben. No tengo que ensayar, no tengo que complicarme la vida. Lo lógico que ese hombre hubiese dicho que no, pero dijo que sí. Y entonces se creó la primera cuadrilla de hermanos costaleros que salió en Sevilla en una hermandad de penitencia, que es la hermandad del Cristo de la Buena Muerte de los Estudiantes, donde veis esta imagen de esa primera cuadrilla, donde este señor que está aquí fue el hermano mayor de esa hermandad. Este señor que está aquí con las barbas fue ese costalero que tuvo esa idea. Este señor que está aquí fue el capataz de la hermandad, y este señor que está aquí fue mi padre, que le ayudó y mucho a esta hermandad, a esta cuadrilla y a ese capataz para que esa cuadrilla se formara. Aquí veis una imagen de esos ensayos de esa cuadrilla. Aquí lo veis mucho mejor. Esta imagen a mí no me gusta ponerla mucho porque veis que los costaleros están fumando, y yo ya ahora en este momento tengo que deciros a los que fuméis que por favor lo dejéis porque es mejor para vosotros. Pero fijaros que los universitarios, por lo menos en mi época, creo que ahora también, casi nunca teníamos dinero. Estábamos a la cuarta pregunta, y los que fumaban, pues claro, no podían fumar tabaco que costara mucho. Fijaros en la cara de este costalero viendo a su amigo abriendo un paquete de tabaco de una marca reconocida, lo quito para fumársela un cigarrito los dos. Por aquella época, a principios de los años 70, pues empezaba un joven capataz a ponerse delante de los pasos. Este es el paso de palio de la Virgen del Socorro, de la Hermandad del Amor, que hoy pues les está hablando a ustedes y contándoles estas historias que tanto le gustan. ¿Y qué cobraba o qué ocurría con estos hombres? Bueno, pues los capataces todos paraban normalmente, ¿no?, en una taberna. Cada uno tenía su parada normalmente en una taberna, y antes de la Semana Santa los capataces ponían en una pizarra las cofradías que iban a sacar y lo que iban a cobrar. Una semana después de Semana Santa se volvía a reunir a la cuadrilla y se le pagaba en un sobre individual a cada uno lo que habían ganado o que habían cobrado durante la semana. Y entonces se le daba un sobre con su nombre, el año en el que había trabajado, las cofradías que había trabajado, el dinero que ganaba por cada cofradía, si la cofradía había dado alguna propina o si el costalero había tenido durante la semana alguna necesidad y pedía un anticipo, que siempre los había. La gente estaba necesitada y entonces pues Salvador, Rafael, el que fuese, que me hace falta un anticipo, y entonces apuntaba en el cuadrante del día lo que se le daba, la cantidad, y después iba reflejado en ese sobre. Fijaros que estamos hablando de 1972, este costalero sacó 7 cofradías y ganó un total de 7.740 pesetas, mucho más de lo que cualquier trabajador manual en una semana ganaría en un trabajo pues eventual manual en ese momento, ¿no? Pero fijaros que esto es de 1972 y esto que veis aquí es de 1974, 2 años después. 2 años después, este mismo costalero ganó 12.255 pesetas. Casi había duplicado la cantidad que había ganado anteriormente. Pero es que fijaros, en 1978, ese mismo costalero ya ganaba 21.575 pesetas. Casi había triplicado 7 años después lo mismo que ganaba, o el triple de lo que ganaba 7 años antes. Pero fijaros que también no eran 7, 10 cofradías. 10 cofradías desde el Viernes de Dolores hasta el Sábado Santo. Un año después, 1979, 23.537 pesetas. Con esto quiero deciros es que en esos años, la cantidad se fue elevando periódicamente mucho más. No cabe la menor duda que un componente importante de la economía de las hermandades en esa época eran los costaleros, eran las cuadrillas de costaleros. También este fue un motivo por el cual las hermandades en esos años
abrieron y dieron muchas facilidades, en muchas hermandades se daban muchas facilidades para que se formaran las cuadrillas de hermanos, porque se obviaba un componente importante del tema económico en las hermandades.